En este Evangelio Jesús nos da la parábola del banquete, del rey que da el banquete. Jesús, como sabemos, hablaba mucho en parábolas. Parábolas es una palabra de origen griego que significa caminar junto con otro. Entonces Jesús muchas veces, para decir una verdad, y esa verdad, para que ponerle un cierto velo sobre esa verdad, para que sea bien aceptada, él usaba la parábola, o sea, una historia que relatara bien esa verdad con arte, con atracción, llamando mucho la atención de los presentes. Y aquí da esta parábola del rey que da un banquete. Jesús se aprovecha de un hecho que muchos comentaristas dicen que ocurrió en esa época con un publicano. Como ustedes saben, el publicano eran judíos que cobraban los impuestos a los propios judíos, al pueblo judío, para entregárselo a los romanos. Y por lo tanto eran muy mal vistos por el pueblo judío, porque les sacaban el dinero y también porque ellos se quedaban con una parte, o sea, robaban tanto a los judíos como a los romanos. O sea, era lo peor en el pueblo judío era ser publicano. Había pasado en esa época que un publicano quiso congraciarse con el pueblo y dio un gran banquete en su casa e invitó a las mayores autoridades, invitó a los sacerdotes, a los fariseos, a todos los dignatarios, a todo lo mejor de la sociedad de la época, y preparó un banquete fabuloso, pero nadie fue. O sea, el pueblo judío mostró todo su rechazo al publicano. Entonces fue una cosa muy comentada en la época ese hecho. Entonces Jesús se aprovecha de ese hecho para dar una parábola en que todos pensaban ya que iban a hablar de el publicano que dio la fiesta, que preparó el banquete. Pero acá Jesús habla de un rey que prepara el banquete para las bodas de su hijo. Monsieur John Clark, comentando en su libro sobre los evangelios, esta parte comenta que el rey es Dios Padre, que da un banquete celebrando las nupcias de la segunda persona de Dios Hijo con la humanidad, la entrada de Jesús en el mundo, de Jesús que tenía dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Entonces, él invita a todos, como dice pues más adelante, a malos y buenos. Todos somos invitados a ese banquete de estar con la gracia de Dios, de estar con Jesús, de la conversión. Entonces, en la primera invitación, que es la invitación, se puede decir, del Antiguo Testamento, en que los profetas eran los que llevaban la palabra de Dios y iban preparando el camino del Mesías, la preparación del pueblo para recibir al Mesías. Ellos no lo escucharon, no escucharon a Dios. Luego Dios manda, parece que antiguamente se hacía así, cuando se preparaba un banquete, una gran fiesta, se hacía una invitación. Y luego ya en los días ya previos al banquete se hacía una segunda invitación, como a recordar la primera invitación. Aquí sería la invitación que hace San Juan Bautista, el precursor, invitando ya directamente al Mesías, porque él es el que apunta hacia el Mesías, indica al Mesías y bautiza al Mesías.
a nuestro Señor Jesucristo. Y allí unos fueron al campo, otros a su negocio, otros se apoderaron de los servidores, los maltrataron y lo mataron. Bueno, fue lo que el pueblo judío hizo con Jesús. Allí perdió la primogenitura y el pueblo de Dios fueron esos judíos fieles a Jesús y luego los gentiles, que se abre el apostolado con los gentiles con San Pablo. Y ahí nace el nuevo pueblo de Dios, el Nuevo Testamento, que tiene su raíz en el Antiguo. Y como dice San Pablo, ellos también son hijos de Abraham por la fe. Y allí manda entrar a todo el mundo y manda ir a los caminos para invitarlos. En alguna otra traducción en el latín dice la palabra compele intrare, o sea, obliguen, le dice a los sirvientes, obliguen a las personas a entrar al banquete. O sea, hagan todo lo posible para que ellos participen del banquete. Ese banquete es el reino de Dios, es el reino, es el cielo al cual nosotros estamos todos llamados, y que va a ser un banquete infinito, eterno, donde siempre va a haber cosas nuevas, va a haber platos nuevos, se podría decir. Nunca nos vamos a saciar de las cosas que Dios, de todo lo que Dios nos va a revelar, porque Dios es infinito, no tiene fin. Y de pronto ahí ve a una persona que no estaba con el traje de fiesta. El traje de fiesta es el estado de gracia. El traje de fiesta todos los recibimos en el bautismo, nos revestimos con la gracia de Dios. Por eso siempre se pide a los chicos, a los bebés, que los padres lo lleven vestido de blanco, porque significa la inocencia, la pureza, el traje de fiesta. Si no están vestidos de blanco, el sacerdote le pone un paño, un purificador blanco sobre el pecho, mostrando ese traje de la inocencia del niño y de la gracia de Dios que está entrando en el niño. Se transforma en templo de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo. Ese traje de fiesta debe ser llevado hasta el fin de la vida. Por eso en el moribundo se pone una vela unida a la mano de él, que vendría a ser la luz de la fe que comenzó en el bautismo y termina en la muerte, en la buena muerte. Ese traje de fiesta debemos tenerlo siempre limpio, siempre pulcro, siempre cada vez más adornado con virtudes. Allí entró alguien sin el estado sin la gracia de Dios, y por eso el rey lo manda echar al infierno, que es donde dice habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, la entrada al banquete se tiene que pasar por un juicio. El juicio pasan aquellos que están en estado de gracia, que van al cielo, y mueren si bien en estado de gracia o en pecado venial, van al purgatorio a purgar los defectos. Pero quien muere en estado de pecado mortal ya no tiene más vuelta atrás cuando llega al juicio, y va a la condena eterna, al dolor eterno, al pánico eterno, al llanto y rechinar de dientes eterno. También esta metáfora se puede aplicar al reino de María, profetizado por la Virgen en Fátima y por San Luis Grignon de Montfort en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción. La Virgen en Fátima anuncia el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ese triunfo va a ser como un banquete en que va a brillar la santidad de las personas en contraposición con se podría decir, el estado de cosas actual en que el pecado y el demonio son los que
rigen las costumbres, rigen las leyes, rigen las formas de ser, las formas de hablar, las formas de actuar, las formas de vestirse. Bueno, el reino de María va a ser todo lo contrario, va a ser el triunfo del corazón inmaculado de María, en el cual las personas, como dice San Pablo en la carta a los Filipos, a los cristianos de Filipos, les agradece a ellos porque dice: ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Hoy en día nadie o muy pocos se interesan por la necesidad de los otros. Cada uno está metido en su propio egoísmo, en su propio interés. Es propio de los hombres de fe, de los hombres y las mujeres de fe, cristianos que están en estado de gracia, el atender las necesidades de los otros, de los hermanos, de los parientes, de los amigos, de las personas con las cuales uno convive, o de los que están lejos, pero siempre preocuparse por los otros. Y es propio de esa preocupación de los otros lo que da la unión de los cristianos en torno a Jesús. Y era lo que hacían que los paganos se convirtiesen, porque decían: ved cómo ellos se aman, cómo esos primeros cristianos se aman. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen tener siempre esa esperanza del cielo, de que nos habla el Evangelio, esa esperanza del triunfo del Inmaculado Corazón de María, de la conversión de los pecadores pedida en Fátima y de la paz en el mundo basado en el orden cristiano. Que la Virgen ilumine todos nuestros corazones y tengamos en todas nuestras acciones siempre esa esperanza del triunfo del corazón inmaculado de María. Ave María Purísima.